Imagina entrar a un lujoso restaurante, con lámparas de cristal, copas brillando bajo la luz dorada y un ambiente donde cada detalle respira riqueza. Entre las mesas repletas de clientes elegantes, aparece un camarero anciano, encorvado, con las manos temblorosas y el uniforme desajustado. Nadie sabe quién es realmente. Para muchos, no es más que un pobre trabajador torpe al que se puede ignorar o incluso humillar. Pero lo que nadie sospecha es que detrás de ese disfraz se esconde uno de los hombres más ricos y poderosos de la ciudad. Un millonario que esa noche decidió abandonar el traje de empresario para convertirse en un simple mesero. ¿Por qué? Para descubrir la verdad. ¿Quiénes son los verdaderos amigos de su hijo? ¿Y quiénes solo están a su lado por interés? A lo largo de esta historia serás testigo de escenas incómodas, risas crueles y decisiones que lo cambiarán todo. Verás cómo la máscara del pobre camarero revela no solo las intenciones ocultas de los demás, sino también el verdadero carácter de un hijo puesto a prueba. Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de descubrirse no es solo una lección para ellos, sino también para ti. El restaurante La Fontaine d'Or brillaba con su acostumbrada elegancia. Los manteles de lino blanco, las copas de cristal y las lámparas de araña creaban un ambiente donde cada detalle estaba medido para deslumbrar. Los clientes hablaban en voz baja, disfrutando de platos que parecían obras de arte. Nada parecía fuera de lugar, salvo la presencia de un camarero que no encajaba en esa perfección. Era un hombre mayor, de espalda encorvada y manos temblorosas, que avanzaba lentamente entre las mesas. El uniforme le quedaba flojo, como prestado, y sus pasos parecían cargados de inseguridad. Se disculpaba constantemente, incluso antes de cometer un error. A los ojos de los clientes, no era más que un empleado cansado, tal vez contratado de último momento. Pero detrás de esa fachada se escondía Arturo Montalbán, un millonario cuyo nombre aparecía en portadas de negocios y revistas financieras. Esa noche había decidido dejar el traje de empresario para vestir el de un humilde camarero. Su objetivo no era servir comida, sino revelar verdades. Desde hacía meses, Arturo desconfiaba de los amigos que rodeaban a su hijo Daniel, jóvenes altaneros, siempre presentes en fiestas y viajes, que parecían interesados más en su fortuna que en su compañía. Arturo quería comprobarlo por sí mismo. Si Daniel estaba destinado a heredar su imperio, debía aprender a distinguir a los verdaderos aliados de los falsos aduladores. La cocina era un hervidero, ollas humeantes, órdenes que iban y venían, platos que salían a toda velocidad. Arturo, fingiendo lentitud, tomó una bandeja con entradas y se internó en el salón. Su personaje debía ser convincente, el camarero torpe, ese que provoca impaciencia en los exigentes y compasión en los humildes. A las 20:56, la puerta principal se abrió y apareció Daniel, impecable en un blazer azul marino, acompañado de 3 amigos. Andrés, de risa ruidosa y bromas pesadas. Rodrigo, siempre pegado a su teléfono y con aire de superioridad. Y Felipe, callado pero servil, dispuesto a reír cualquier ocurrencia del grupo. El maître los condujo hasta la mesa 3. Arturo sintió un nudo en el estómago. Había llegado el momento de la verdad. Se acercó despacio, con un cuaderno barato en mano. «Fasten y buenas noches, señores», murmuró, arrastrando las palabras como si temiera equivocarse. «¿Desean comenzar con agua o algo del bar?» Rodrigo, sin apartar la vista de su pantalla, respondió con frialdad. «Agua con gas, con limón, pero rápido». Andrés sonrió con malicia. «Yo quiero un Negroni Sbagliato. Espero que no lo arruine, viejo». Felipe pidió vino sin mirarlo siquiera. Daniel levantó la vista, lo observó y sonrió con cortesía. «Para mí, solo agua natural». «Gracias, señor». Aquella palabra, señor, fue como una caricia para Arturo. ¿Era educación automática o un destello de respeto sincero? No lo sabía aún, pero le dio esperanza. Cuando se alejaba hacia la cocina, fingió tropezar. Un vaso vacío cayó al suelo con estrépito, y todas las miradas se giraron hacia él.
Una pareja murmuró con desaprobación. Un hombre resopló. «Este lugar ya no es lo que era. Contratan a cualquiera». Arturo se agachó lentamente, recogiendo los fragmentos con torpeza. Oyó risitas provenientes de la mesa 3. Andrés comentó algo al oído de Daniel y ambos rieron, aunque Daniel lo hizo con incomodidad. De regreso en la cocina, Arturo respiró hondo. Había sido solo el inicio. Esa noche aún guardaba escenas más duras y revelaciones más profundas. La prueba acababa de comenzar. La mesa 3 pronto se convirtió en un pequeño escenario dentro del restaurante. El maître había acomodado las copas y los cubiertos con precisión, pero la verdadera atención se centraba en la energía que los 4 jóvenes transmitían. Andrés hablaba más alto que el resto de los clientes, lanzando carcajadas que desentonaban con la música suave del piano. Rodrigo, con el celular en la mano, presumía videos de autos deportivos y viajes. Felipe asentía a cada comentario, como si su rol fuera confirmar que todo lo que los demás decían era gracioso o importante. Daniel, en cambio, mostraba una expresión diferente. Reía de vez en cuando, pero con contención. Sus ojos, más atentos, parecían buscar algo que los otros no veían. Era como si en medio de esa ostentación él escuchara un eco distinto. Arturo se acercó con la bandeja de bebidas. Tembló un poco, parte de la actuación. Primero sirvió el agua con gas a Rodrigo. «Cagos con limón, señor, como pidió». Rodrigo tomó el vaso sin mirarlo. Ya era hora. Luego, Arturo colocó el Negroni frente a Andrés. «Aquí tiene. Espero que esté a su gusto». Andrés giró la copa bajo la luz, como un catador experto. Tomó un sorbo exagerado y arrugó la frente. «Pues aceptable. Para ser usted viejo no está tan mal». Rió y miró a Rodrigo, buscando su complicidad. Los dos soltaron carcajadas. Felipe se unió con una risita apagada. Daniel, en cambio, se limitó a tomar su agua. «Gracias, señor», dijo, mirándolo a los ojos. Arturo se inclinó y agradeció en voz baja. Por dentro, una chispa de orgullo brilló. Cuando volvió con una cesta de pan, fingió que un pedazo se le caía al suelo. Se inclinó lentamente para recogerlo, pero antes de hacerlo, Andrés estiró el pie y lo pateó hacia más lejos. «Cuidado», exclamó con sorna. «Si sigue así, vamos a tener que pedirle al maître que le dé una escoba, no una bandeja». Rodrigo soltó una carcajada ruidosa. Felipe imitó el gesto, aunque nervioso. Daniel se removió en la silla, incómodo. «Andrés, no tienes que hablarle así». «Oh, vamos», respondió el aludido. «¿Qué más da? Es solo un camarero». «Precisamente», dijo Daniel con seriedad. «Está trabajando y merecer respeto como cualquier persona». Rodrigo resopló. «No exageres, Dani. Si no aguanta unas bromas, mejor que se quede en casa». Arturo, todavía en el suelo, escuchaba cada palabra con atención. Sentía la crueldad de los amigos atravesarle como cuchillas, pero lo que más le dolía era la duda. ¿Sería Daniel capaz de resistir esa presión? De pie nuevamente, con el pedazo de pan en la mano, Arturo pidió disculpas. «Lamento el inconveniente, señores». Andrés agitó la mano, riendo. Ya, no pasa nada, aunque casi arruinas nuestra cena». Rodrigo añadió, burlón. «Quizás deberías retirarte antes de que sea tarde». Felipe se limitó a encogerse de hombros. Daniel, en cambio, apoyó el codo en la mesa y miró fijamente a sus amigos. «Basta, no es gracioso». El silencio que siguió fue incómodo. Andrés carraspeó, fingiendo que no había escuchado. Rodrigo revisó de nuevo el celular. Felipe jugueteó con su servilleta. Arturo se retiró hacia la cocina, el corazón dividido. Había confirmado sus sospechas sobre los falsos amigos de Daniel, pero también había visto algo que le devolvía esperanza. Su hijo no era como ellos. Dudaba sí, pero se atrevía a defender la dignidad de otro. Dentro de la cocina, el chef lo regañó con brusquedad. «Cuidado con tus tropiezos. Aquí no hay lugar para errores». Arturo inclinó la cabeza en silencio. Nadie sabía quién era realmente. Nadie imaginaba que aquel viejo camarero
Estaba librando la prueba más importante de su vida. Mientras limpiaba los bordes de un plato antes de salir de nuevo al salón, se preguntó, ¿hasta dónde resistirá Daniel? ¿Seguirá firme frente a la burla de sus amigos o acabará por ceder a su influencia? Lo descubriría pronto. La noche apenas empezaba y la verdadera prueba estaba aún por llegar. La mesa 3 se transformó rápidamente en un pequeño escenario dentro del gran salón. Daniel ocupaba el asiento central, con sus 3 amigos alrededor, irradiando esa seguridad de juventud y riqueza. Los demás clientes apenas les prestaban atención, pero Arturo, desde la distancia, no apartaba la mirada. Cada gesto, cada palabra, sería un ladrillo en la construcción de la verdad que buscaba. Rodrigo fue el primero en romper la calma, inclinándose hacia atrás con un aire de fastidio. Espero que la comida esté a la altura de lo que pagamos. Ya viste al viejo que sirve las mesas, Dani. Parece que va a caerse en cualquier momento. Andrés soltó una carcajada estruendosa. Por favor, yo creo que lo contrataron solo para entretenernos. Mira cómo tiembla cada vez que carga una bandeja. Felipe rió tímidamente, aunque sin tanta convicción. Era evidente que prefería seguir la corriente antes que quedarse al margen. Daniel, en cambio, no rió. Se limitó a observar al camarero, a su padre disfrazado, con una mezcla de curiosidad y respeto. Todos merecen respeto, incluso si se equivocan, murmuró. «Ay, Dani», lo interrumpió Andrés con tono burlón. «Siempre tan serio. Relájate. Estamos aquí para disfrutar, no para dar clases de moral». En ese momento, Arturo regresó con las bebidas. Colocó frente a Rodrigo el vaso de agua con gas y limón. «Aquí tiene, señor». Rodrigo ni siquiera lo miró. Solo tomó el vaso y bebió un sorbo. Luego fue el turno de Andrés, que recibió su Negroni Sbagliato. «Veamos si el abuelo sabe preparar un buen cóctel», dijo, oliendo exageradamente el contenido antes de probarlo. «Bueno, no está mal. Debe haber tenido suerte». Felipe recibió su vino sin levantar los ojos. Finalmente Arturo depositó el vaso de agua natural frente a Daniel. «Gracias, señor», dijo el muchacho con cortesía. Ese pequeño gesto fue suficiente para que el corazón del millonario se ablandara. Su hijo no había caído en la burla de los demás. Arturo dio un paso atrás, pero fingió toser y se apoyó en la mesa, como si estuviera a punto de perder el equilibrio. Andrés no perdió la oportunidad. «Cuidado, se nos desmaya aquí mismo». Rodrigo soltó una carcajada. «Seguro trabaja aquí porque nadie más quiso contratarlo». Felipe rió por lo bajo mirando a los otros con complicidad. Daniel, incómodo, habló con un tono más firme. «Basta, no se pasen. Él está haciendo su trabajo». Los 3 amigos lo miraron sorprendidos. Andrés chasqueó la lengua. «¿Ahora vas a defenderlo?» «Sí», respondió Daniel con voz más segura, «porque no hay nada gracioso en reírse de alguien solo porque parece débil». El silencio que siguió fue breve, pero revelador. Los otros desviaron la mirada fingiendo que no les importaba. Arturo, en cambio, sintió que un rayo de esperanza iluminaba la sala. La cena continuó. Arturo sirvió los entrantes, pequeños platos de queso, pan artesanal y ensaladas. Mientras lo hacía, tropezó de nuevo adrede y dejó caer un trozo de pan al suelo. Antes de que pudiera agacharse, Andrés lo pateó a un lado. «Si esto fuera mi casa, ya estaría barriendo la calle en lugar de servir en un restaurante». Algunas personas de mesas cercanas giraron la cabeza incómodas. Arturo recogió el pan con manos temblorosas, murmurando disculpas. Daniel, con el rostro encendido de ira, golpeó suavemente la mesa. «Andrés, ya basta. No eres mejor que él». «Ya vamos», replicó Rodrigo. «Siempre tan correcto, Dani. Nadie aquí va a recordarlo mañana». «Yo sí lo recordaré», contestó Daniel, «y ustedes también deberían». Arturo tuvo que apartarse rápidamente para que no se le notara la emoción. Su hijo no era perfecto, ni tampoco un santo, pero aún conservaba algo que sus amigos parecían haber perdido: compasión. Mientras dejaba la bandeja en la cocina, pensó: «Todavía queda esperanza, pero debo llevar esta prueba al límite. Solo entonces sabré hasta dónde llega la fortaleza de su carácter». El restaurante estaba en su punto más alto de movimiento.
El piano sonaba con elegancia, los meseros se deslizaban entre las mesas como piezas de un engranaje perfectamente aceitado, y el aroma de los platos principales llenaba el aire. En medio de todo ese lujo, Arturo avanzaba con pasos calculadamente inseguros, cargando una gran bandeja con 4 platos, un medallón de carne al vino, un risotto de camarones, pasta fresca con trufa y un filete de pescado a la parrilla. Eran los platos destinados a la mesa 3, la mesa donde se encontraba su hijo y sus 3 amigos. Arturo sabía que había llegado el momento clave, debía provocar un accidente. Solo así vería la verdadera cara de cada uno. El corazón le latía fuerte, pero su rostro reflejaba la calma torpe del camarero anciano que interpretaba. Dio unos pasos hacia la mesa y justo antes de llegar, tropezó con la esquina de una alfombra. La bandeja se inclinó y en un instante 2 platos se deslizaron al suelo. El risotto y el pescado se estrellaron contra el mármol, desparramando salsa, arroz y trozos de porcelana en todas direcciones. El salón entero enmudeció. Los murmullos se apagaron. El pianista se equivocó en una nota y el maître cerró los ojos como si estuviera presenciando una tragedia. Andrés fue el primero en reaccionar. Lo sabía. Este viejo es un chiste andante. Rodrigo levantó la voz con furia. Esto es inaceptable. En un restaurante de este nivel, ¡qué vergüenza! Felipe, como siempre, rió por lo bajo, intentando sumarse a la burla de sus compañeros. Daniel, en cambio, se quedó quieto, observando al camarero arrodillado en el suelo, recogiendo con las manos desnudas los pedazos de porcelana. Había compasión en sus ojos, aunque también un profundo desconcierto. Andrés lo empujó con el codo. «Vamos, Dani, di algo. No puedes permitir que un incompetente arruine tu cena». Daniel apretó los labios. «No fue a propósito, ¿no lo ven? Casi se cae». Rodrigo bufó. «Siempre con tus excusas. Esto es falta de profesionalismo, punto». Una señora de una mesa cercana levantó la mano, dirigiéndose al supuesto camarero. «¿Está bien, señor? ¿Se ha lastimado?» Arturo levantó la vista y murmuró. «Estoy bien, señora. Disculpen el desastre». Ese gesto sencillo fue un golpe de contraste. Mientras los amigos de Daniel solo mostraban arrogancia, una desconocida se preocupaba genuinamente por alguien que parecía insignificante. Daniel no aguantó más. Se levantó de su asiento y se agachó al lado del camarero. «Déjeme ayudarlo». El salón volvió a quedar en silencio. Algunos clientes sonrieron aprobando el gesto. Andrés, por supuesto, no tardó en burlarse. «Miren eso, el heredero recogiendo platos como un mozo. ¡Qué espectáculo!». Rodrigo se unió a la burla. «Cuidado, Dani, vas a arruinar tu blazer». Daniel ignoró los comentarios. Tomó los pedazos más grandes de porcelana y los colocó en la bandeja. Luego ayudó al hombre a ponerse de pie. «No se preocupe, señor. A cualquiera le puede pasar». Los ojos de Arturo se humedecieron. Contuvo las lágrimas para no arruinar la escena. «Muchas gracias, joven». El maître apareció corriendo, con el rostro desencajado. «Mil disculpas, señores. Prepararemos de inmediato nuevos platos». Rodrigo lo interrumpió bruscamente. «Más les vale. Este restaurante es un fraude». El maître tragó saliva y asintió, mientras Arturo regresaba a la cocina con la bandeja medio vacía. Cada paso lo alejaba del bullicio del salón, pero su mente hervía. Había visto lo que necesitaba, la crueldad de los supuestos amigos y la compasión de su hijo. Se apoyó contra la pared fría de azulejos y respiró hondo. El chef le gritó por el retraso, pero Arturo apenas escuchaba. En su interior algo se removía, una mezcla de orgullo, tristeza y esperanza. Daniel no es como ellos, pensó, pero ¿será lo suficientemente fuerte para resistir la presión de quienes lo rodean? Mientras el chef ordenaba rehacer los platos, Arturo comprendió que la noche aún no había terminado. La prueba recién empezaba a mostrar su verdadero peso, y lo que vendría después pondría a su hijo en una encrucijada aún mayor. La bandeja había caído, y con ella las máscaras comenzaban a romperse. Tras el accidente con la bandeja, el La Fontaine d'Or recuperó lentamente su ritmo habitual. El piano volvió a sonar con delicadeza, las conversaciones resurgieron
y los meseros aceleraron el paso para compensar el retraso. Pero en la mesa 3 todavía quedaba un aire denso, cargado de tensión. Rodrigo seguía murmurando su molestia, exagerando cada palabra para que el maître lo escuchara. «Qué espectáculo más lamentable», repetía mientras bebía otro sorbo de vino. Andrés se reía de todo, como si la desgracia del camarero hubiera sido parte del entretenimiento de la noche. Felipe asentía mecánicamente, demasiado acostumbrado a no contradecir a nadie. Daniel, en cambio, estaba pensativo. Giraba lentamente el vaso de agua en sus manos, recordando la mirada cansada del anciano que había recogido los trozos del suelo. Algo en esa escena le había conmovido. Mientras tanto, Arturo se había retirado a la cocina. El chef le había reprendido. Los demás meseros cuchicheaban a sus espaldas, pero nada de eso le importaba. Había visto lo suficiente, el desprecio de los amigos y la compasión de su hijo. Sin embargo, todavía necesitaba un paso más. Y fue entonces cuando el destino pareció intervenir. Al salir de la cocina con otra bandeja, Arturo notó a un hombre de mediana edad sentado solo en una mesa del rincón. No vestía ropa de diseñador ni parecía formar parte de la clientela habitual del lugar. Llevaba una chaqueta sencilla, unas botas gastadas y un pequeño cuaderno en el bolsillo. Sus ojos, sin embargo, tenían una firmeza serena, como si observaran el mundo con otra lente. Cuando Arturo pasó cerca, el hombre lo miró directamente. «¿Está bien, amigo?», preguntó con una voz cálida. Arturo fingió sorpresa y respondió en tono humilde. «Sí, señor, solo fue un accidente». El desconocido asintió con una sonrisa discreta. «No se preocupe. A veces los tropiezos revelan más de lo que imaginamos». Aquellas palabras quedaron grabadas en Arturo, como si fueran un presagio. Momentos después, volvió a la mesa 3 con los platos principales ya rehechos. Depositó uno por uno frente a los jóvenes. Rodrigo resopló. Andrés volvió a hacer un comentario sarcástico, y Felipe siguió el juego. Daniel, sin embargo, agradeció con un gesto de respeto. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. El cliente del rincón se levantó y caminó tranquilamente hacia la mesa 3. Su presencia llamó la atención, no por ostentosa, sino por inusual. Se detuvo junto a Daniel y habló con voz clara, audible para todos. «Disculpen mi atrevimiento, jóvenes. Solo quería decir que vi cómo ayudaste al camarero cuando dejó caer los platos. Eso habla bien de ti». Rodrigo lo miró con desdén. «¿Y usted quién es para opinar?». Andrés estalló en carcajadas. Debe ser algún filósofo frustrado. Felipe bajó la cabeza, incómodo. Daniel se ruborizó. «Gracias, pero no fue nada». El hombre negó suavemente. «Fue mucho. El carácter no se mide en los grandes gestos, sino en los pequeños. Y hoy quedó claro quién sabe respetar y quién solo sabe humillar». Dicho esto, se retiró a su mesa con calma, sin esperar respuesta. El silencio que dejó fue pesado. Rodrigo murmuró algo entre dientes. Andrés trató de reírse para disimular y Felipe jugueteó nervioso con la servilleta. Daniel, en cambio, permaneció callado, mirando al suelo. Sabía que las palabras del desconocido tenían más peso que cualquier burla. Arturo, desde la distancia, lo observaba todo. Su corazón latía con fuerza. Ese hombre había pronunciado lo que él mismo deseaba gritar, que la verdadera riqueza se encuentra en la dignidad y el respeto. De regreso a la cocina, Arturo reflexionó. A veces la verdad no necesita disfraz. Encuentra su propia voz en las personas que menos esperas. Y comprendió que aquella noche no sería solo una prueba para Daniel, sino también una lección colectiva. El cliente anónimo había sembrado una semilla en el corazón de todos los presentes. Lo que quedaba por ver era si esa semilla germinaría, o si las risas y la soberbia la sofocarían antes de florecer. La cocina del La Fontaine d'Or era un mundo aparte. Afuera, el piano y las risas se mezclaban en un aire refinado. Adentro, el sonido era otro, el chisporroteo del aceite, el golpeteo frenético de cuchillos, las órdenes gritadas por el chef y el correr de los ayudantes con platos que debían salir perfectos y a tiempo. Arturo,
todavía bajo el disfraz de camarero anciano, dejó la bandeja sobre el mostrador y se recostó unos segundos contra la pared. Su respiración estaba agitada. No era por el peso de los platos, sino por todo lo que había presenciado en el salón. La caída de la bandeja había revelado lo que necesitaba: la crueldad de los amigos de Daniel y la compasión silenciosa de su hijo. Sin embargo, la noche no había terminado. El verdadero carácter de Daniel aún debía ponerse a prueba. Cerca de él, dos camareros cuchicheaban mientras doblaban servilletas. Arturo afinó el oído. ¿Viste lo que pasó?, preguntó uno, un joven alto y flaco. El viejo casi arruina la cena de la mesa 3. Sí, lo vi, respondió la chica a su lado, ajustándose el moño del cabello. Pero el muchacho de la mesa se agachó a ayudarlo. Creo que es distinto a los otros. ¿Distinto?, bufó el primero. Son todos iguales, hijos de ricos que fingen amabilidad, pero en el fondo desprecian a cualquiera que no esté a su nivel. No sé, insistió ella. Sus ojos parecían sinceros. Arturo sintió un escalofrío. No eran palabras dirigidas a él, pero confirmaban algo que ya sospechaba. Para un observador neutral, la diferencia entre Daniel y sus amigos era evidente. La muchacha había notado lo que él mismo había visto, que su hijo aún conservaba una chispa de humanidad. El chef interrumpió los murmullos con un grito. «Concentración. La mesa 3 espera sus postres». Los dos jóvenes corrieron a atender la orden. Arturo se quedó quieto unos segundos más, repitiendo mentalmente las palabras de la camarera. Sus ojos parecían sinceros. Esa frase se le clavó como una aguja, pero no de dolor, sino de esperanza. El maître apareció con una bandeja llena de postres delicados: tiramisú, crème brûlée y una tarta de frutos rojos. Miró a Arturo con severidad. «Escúcheme bien. Si vuelve a cometer un error, no podré protegerlo». Arturo bajó la cabeza como un empleado resignado. «Sí, señor». Tomó la bandeja y salió al salón. El destino quiso que en el pasillo se encontrara de nuevo con el cliente solitario, el del rincón. El hombre lo detuvo con un gesto tranquilo. «Amigo, ¿cómo se siente?» «Bien, señor», respondió Arturo con humildad. «Solo un poco torpe esta noche». El hombre lo miró con serenidad. «No se preocupe. A veces los errores sirven para mostrar lo que los demás esconden». Arturo se quedó callado, conteniendo la emoción. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué parecía leer la situación con tanta claridad? No tuvo tiempo de preguntar. Debía seguir con su papel. Al llegar a la mesa 3, colocó con cuidado cada postre. Rodrigo bufó. «Ya era hora. Casi envejezco esperando». Andrés no perdió la oportunidad de bromear. «Tranquilo, respira suave. Si soplas fuerte, el abuelo tira la mesa». Felipe rió, sumiso como siempre. Daniel, sin embargo, agradeció en voz baja. «Gracias, señor», y añadió con un tono más firme que antes. «Y ustedes podrían mostrar un poco de respeto». Los tres lo miraron sorprendidos. Andrés chasqueó la lengua. «Otra vez con tus sermones». «No son sermones», respondió Daniel, alzando la voz lo suficiente para que se escuchara. «Es la verdad. Burlarse de alguien que trabaja no los hace mejores, los hace más pequeños». El silencio que siguió fue incómodo. Algunos clientes se giraron. Arturo, que recogía discretamente un cubierto, sintió un nudo en la garganta. Su hijo se estaba plantando, aunque la presión fuera enorme. Rodrigo trató de suavizar la situación con una risa forzada. «Vamos, Dani, solo estamos bromeando». Pero Daniel no sonrió. Lo miró fijamente y dijo: «Pues tus bromas dicen más de ti que de él». Arturo se retiró lentamente, el corazón latiendo con fuerza. En la cocina, apoyó la bandeja y se llevó las manos al rostro. El susurro de la joven camarera, las palabras del cliente anónimo y ahora la firmeza de su hijo, todo encajaba como piezas de un rompecabezas. La prueba seguía en curso, pero el resultado empezaba a asomar. Esa noche no solo iba a desenmascarar a los falsos amigos, también iba a revelar el verdadero corazón de Daniel. La cocina del La Fontaine d'Or era un mundo aparte. Afuera, el piano y las risas se mezclaban en un aire refinado. Adentro, el sonido era otro: el chisporroteo del aceite,
El golpeteo frenético de cuchillos, las órdenes gritadas por el chef y el correr de los ayudantes con platos que debían salir perfectos y a tiempo. Arturo, todavía bajo el disfraz de camarero anciano, dejó la bandeja sobre el mostrador y se recostó unos segundos contra la pared. Su respiración estaba agitada. No era por el peso de los platos, sino por todo lo que había presenciado en el salón. La caída de la bandeja había revelado lo que necesitaba: la crueldad de los amigos de Daniel y la compasión silenciosa de su hijo. Sin embargo, la noche no había terminado. El verdadero carácter de Daniel aún debía ponerse a prueba. Cerca de él, dos camareros cuchicheaban mientras doblaban servilletas. Arturo afinó el oído. ¿Viste lo que pasó?, preguntó uno, un joven alto y flaco. El viejo casi arruina la cena de la mesa 3. Sí, lo vi, respondió la chica a su lado, ajustándose el moño del cabello. Pero el muchacho de la mesa se agachó a ayudarlo. Creo que es distinto a los otros. ¿Distinto?, bufó el primero. Son todos iguales, hijos de ricos que fingen amabilidad, pero en el fondo desprecian a cualquiera que no esté a su nivel. No sé, insistió ella. Sus ojos parecían sinceros. Arturo sintió un escalofrío. No eran palabras dirigidas a él, pero confirmaban algo que ya sospechaba. Para un observador neutral, la diferencia entre Daniel y sus amigos era evidente. La muchacha había notado lo que él mismo había visto, que su hijo aún conservaba una chispa de humanidad. El chef interrumpió los murmullos con un grito. «Concentración. La mesa 3 espera sus postres». Los dos jóvenes corrieron a atender la orden. Arturo se quedó quieto unos segundos más, repitiendo mentalmente las palabras de la camarera. Sus ojos parecían sinceros. Esa frase se le clavó como una aguja, pero no de dolor, sino de esperanza. El maître apareció con una bandeja llena de postres delicados: tiramisú, crème brûlée y una tarta de frutos rojos. Miró a Arturo con severidad. «Escúcheme bien. Si vuelve a cometer un error, no podré protegerlo». Arturo bajó la cabeza como un empleado resignado. «Sí, señor». Tomó la bandeja y salió al salón. El destino quiso que en el pasillo se encontrara de nuevo con el cliente solitario, el del rincón. El hombre lo detuvo con un gesto tranquilo. «Amigo, ¿cómo se siente?» «Bien, señor», respondió Arturo con humildad. «Solo un poco torpe esta noche». El hombre lo miró con serenidad. «No se preocupe. A veces los errores sirven para mostrar lo que los demás esconden». Arturo se quedó callado, conteniendo la emoción. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué parecía leer la situación con tanta claridad? No tuvo tiempo de preguntar. Debía seguir con su papel. Al llegar a la mesa 3, colocó con cuidado cada postre. Rodrigo bufó. Ya era hora. Casi envejezco esperando. Andrés no perdió la oportunidad de bromear. «Tranquilo, respira suave. Si soplas fuerte, el abuelo tira la mesa». Felipe rió, sumiso como siempre. Daniel, sin embargo, agradeció en voz baja. «Gracias, señor», y añadió con un tono más firme que antes. «Y ustedes podrían mostrar un poco de respeto». Los tres lo miraron sorprendidos. Andrés chasqueó la lengua. «Otra vez con tus sermones». «No son sermones», respondió Daniel, alzando la voz lo suficiente para que se escuchara. «Es la verdad. Burlarse de alguien que trabaja no los hace mejores, los hace más pequeños». El silencio que siguió fue incómodo. Algunos clientes se giraron. Arturo, que recogía discretamente un cubierto, sintió un nudo en la garganta. Su hijo se estaba plantando, aunque la presión fuera enorme. Rodrigo trató de suavizar la situación con una risa forzada. «Vamos, Dani. Solo estamos bromeando». Pero Daniel no sonrió. Lo miró fijamente y dijo: «Pues tus bromas dicen más de ti que de él». Arturo se retiró lentamente, el corazón latiendo con fuerza. En la cocina, apoyó la bandeja y se llevó las manos al rostro. El susurro de la joven camarera, las palabras del cliente anónimo y ahora la firmeza de su hijo, todo encajaba como piezas de un rompecabezas. La prueba seguía en curso, pero el resultado empezaba a asomar. Esa noche no solo iba a desenmascarar a los falsos amigos, también iba a revelar el verdadero corazón de Daniel. En la Fontaine d'Or,
estaba casi en calma. Varias mesas ya habían pedido la cuenta, otras se quedaban conversando en susurros. Sin embargo, la atención de muchos aún gravitaba sobre lo que había ocurrido en la mesa 3. El heredero de una de las fortunas más grandes de la ciudad había defendido a un camarero anciano frente a sus propios amigos. Daniel permanecía sentado con la mirada perdida en el mantel. Sentía el corazón acelerado. Había hablado con firmeza, pero la soledad le pesaba. Sus amigos lo habían abandonado, y la sala lo observaba con curiosidad. Arturo, aún disfrazado de camarero, sabía que había llegado el momento. Todo lo que había planeado desembocaba en ese instante. La prueba estaba cumplida. Había visto lo que necesitaba. Ahora solo quedaba revelar la verdad. Respiró hondo y en lugar de regresar a la cocina, se dirigió con pasos firmes hacia su hijo, pero no caminó encorvado como antes. Se irguió por completo, y su rostro dejó de mostrar debilidad. El público del restaurante notó el cambio de inmediato. El viejo torpe parecía transformarse ante sus ojos. Daniel levantó la vista, sorprendido por aquella metamorfosis. «Señor». Arturo colocó ambas manos sobre la mesa y habló con voz clara, llena de autoridad y emoción contenida. «No soy solo un camarero, Daniel. Soy tu padre». El silencio fue absoluto. El pianista detuvo su música. El maître abrió los ojos con incredulidad y varios clientes se inclinaron hacia adelante para escuchar mejor. Daniel se puso de pie de golpe. «¿Padre? ¿Cómo?» Arturo se quitó el delantal y lo dejó caer sobre la silla. Su porte cambió por completo. Ya no era un empleado cualquiera, sino el hombre que dirigía uno de los imperios empresariales más grandes de la región. «Sí, hijo, esta noche me disfracé de camarero para ver con mis propios ojos quién eras tú y quiénes eran tus amigos». Daniel retrocedió un paso, aturdido. «¿Todo esto fue un plan?» «Tenía que hacerlo», respondió Arturo con firmeza. «Durante mucho tiempo he sospechado de las personas que te rodean. Ellos se llaman tus amigos, pero yo necesitaba comprobar si realmente lo eran». Los murmullos empezaron a extenderse entre los clientes. Algunos asentían como si entendieran la lección. Otros observaban boquiabiertos, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Daniel se llevó la mano a la frente. «No puedo creerlo». Arturo avanzó un paso más y lo miró a los ojos. «Esta noche ellos me humillaron, se rieron de mí, me trataron como si no valiera nada, pero tú me ayudaste. Dudaste al principio, sí, pero te levantaste y me defendiste». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Daniel. «No lo hice porque fueras mi padre. No lo sabía, lo hice porque era lo correcto». Arturo sonrió con orgullo. «Y eso es lo que me da esperanza. Porque, hijo mío, el dinero puede comprar risas, lujos y aduladores, pero nunca puede comprar carácter. Eso solo se demuestra cuando nadie está mirando, o cuando creen que nadie importante está mirando». Daniel bajó la cabeza, abrumado por la revelación. «Perdóname si alguna vez di motivos para que dudases de mí». «No tienes que pedirme perdón», replicó Arturo con suavidad. «Solo quiero que recuerdes lo que viste esta noche. Los que se sentaron a tu mesa no son amigos, son parásitos. En cambio, los desconocidos que se preocuparon por el camarero, ellos mostraron más nobleza que quienes dicen quererte». El cliente anónimo del rincón se levantó entonces y con voz clara levantó su copa. Un brindis, no por la riqueza ni por el poder, sino por la verdad que esta noche quedó al descubierto. El restaurante entero estalló en aplausos. No eran estruendosos, sino sinceros, como un reconocimiento a la lección presenciada. Daniel abrazó a su padre con fuerza, sin importarle la multitud. «Gracias, padre. Hoy he aprendido más que en todos los años anteriores». Arturo lo sostuvo contra su pecho, emocionado. «No me lo agradezcas a mí, agradécelo a ti mismo, porque supiste escuchar a tu conciencia». El piano reanudó su melodía, esta vez con notas más suaves, casi esperanzadoras. En el corazón de Arturo, el alivio era inmenso. Su hijo no estaba perdido. Aún quedaba en él la semilla de la bondad, y así,
La revelación no solo desenmascaró a los falsos amigos, sino que devolvió la confianza en el futuro de una familia cuyo verdadero legado no sería el dinero, sino los valores. La Fontaine d'Or ya no era el mismo después de la revelación. El rumor de lo ocurrido se extendía por cada rincón. El anciano camarero que había sido humillado resultaba ser el dueño del imperio Montalbán. Los clientes comentaban en voz baja, algunos admirados, otros avergonzados de haber guardado silencio durante las burlas. Arturo y Daniel permanecían de pie junto a la mesa 3. El padre, ya sin el disfraz de camarero, irradiaba la autoridad que lo había convertido en uno de los hombres más respetados de la ciudad. El hijo, con los ojos aún húmedos, sentía un torbellino en el pecho, la vergüenza de haber estado rodeado de falsos amigos y la satisfacción de haber defendido lo correcto. El maître se acercó, nervioso. «Señor Montalbán, le pido disculpas. No tenía idea...» Arturo levantó una mano con calma. «No tiene nada que disculpar. Usted hizo su trabajo y lo hizo bien». El maître inclinó la cabeza, aliviado. Mientras tanto, el cliente anónimo se levantó de su rincón y caminó hacia la salida. Antes de irse, se detuvo junto a Daniel y le dijo: «Recuerda, muchacho, la vida siempre te mostrará quién merece un lugar en tu mesa. La decisión será tuya». Daniel asintió conmovido. El hombre sonrió y se marchó, dejando tras de sí un aire enigmático, como si hubiera sido testigo enviado por el destino. Padre e hijo abandonaron el restaurante entre miradas de respeto y aplausos discretos. Afuera, la ciudad brillaba bajo la luz de la luna. Caminaron en silencio unos metros hasta que Daniel habló. «Padre, ¿y ahora qué pasará?» Arturo lo miró con ternura. «Ahora, hijo, aprenderás a elegir. No todos los que se sientan contigo son dignos de quedarse. Esta noche viste quiénes te rodeaban solo por interés». Daniel suspiró, recordando los rostros de Rodrigo, Andrés y Felipe. «Siempre pensé que eran mis amigos. Y ahora sabes la verdad», respondió Arturo. «Los verdaderos amigos no se conocen en las fiestas, sino en las caídas. No se reconocen en la abundancia, sino en la escasez». Se detuvieron bajo la luz de un farol. Arturo apoyó una mano firme en el hombro de su hijo. «Tienes un futuro inmenso por delante. La fortuna que heredarás puede atraer multitudes, pero lo que realmente importa es quién permanece contigo cuando el dinero no está sobre la mesa». Daniel lo escuchaba con atención. Esa noche había cambiado su forma de ver el mundo. «Lo entiendo ahora. Prefiero quedarme solo antes que rodearme de falsos amigos». Arturo sonrió, orgulloso. «No estarás solo. Mientras defiendas la dignidad y el respeto, siempre encontrarás a quienes merecen estar contigo». Un viento fresco sopló entre las calles. Daniel levantó la vista hacia la luna y sintió una extraña paz. Recordó el gesto de la señora que había preguntado si el camarero estaba bien, la mirada sincera de la joven mesera en la cocina, el brindis silencioso del cliente anónimo. Esas personas, desconocidas hasta hacía unas horas, habían mostrado más humanidad que quienes lo acompañaban desde hacía años. «Padre», dijo con voz firme, «a partir de hoy voy a elegir con cuidado quién se sienta a mi mesa». «Así debe ser», respondió Arturo, «porque al final la mesa de tu vida no necesita estar llena de gente, sino de las personas correctas». Ambos caminaron juntos hacia el coche que los esperaba, pero en el corazón de Daniel algo había cambiado para siempre. Ya no veía su futuro como una herencia inevitable, sino como una responsabilidad. No solo administrar empresas, sino también cultivar valores. Mientras se alejaban, Arturo pensó con alivio. «Mi legado no será recordado por los edificios ni por las cifras, sino por el hombre en el que mi hijo se está convirtiendo». Y así, aquella noche en el restaurante no fue recordada por el vino ni por los platos, sino por una lección que quedó grabada en todos los presentes. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en quien permanece contigo quando las máscaras caem. E assim, naquela noite, não foi o dinheiro que falou mais alto, mas sim o caráter. O milionário descobriu quem eram os falsos amigos do filho e, mais importante, descobriu que ainda havia esperança em seu coração. Mas agora eu quero saber,
E você? Se estivesse sentado nessa mesa, estaria entre aqueles que riram e humilharam ou entre os poucos que escolheram respeitar? Escreve aqui nos comentários, porque a sua resposta pode inspirar outras pessoas. E se essa história tocou o seu coração, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque juntos vamos espalhar mais histórias que transformam vidas. Compartilhe este vídeo com alguém especial. E lembre-se, a verdadeira riqueza não está no bolso, mas nas atitudes.